Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, buenas noches, profesor. Muy buenas noches. Sí. Buenas noches con todos. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar, ya se irán sumando los compañeros. Quiero empezar con algunas indicaciones. ¿Sí me escuchan bien, por favor? Sí. Ya. Sí, sí, se Eh, escucha. Quiero empezar con algunas indicaciones en lo que se refiere a la tarea número 6. Estuve revisando y muchos compañeros tuvieron retroalimentación, pero no he puesto nota todavía porque falta completar parte del trabajo, ¿no? Con la actividad que hicimos con respecto a la semana 6, que es determinar el tipo de de investigación, o sea, el diseño de la investigación, experimental o no experimental, determinar la muestra, la población, ¿de acuerdo? Y eh, hablábamos también de una estructura del proyecto. He puesto los comentarios con las personas que pues enviaron la tarea y deben actualizarla, ¿ya? Entonces la tarea 6 va a estar abierta hasta el día viernes para que la realicen, más bien la actualicen porque parte del contenido va a la tarea, ¿de acuerdo? Pero tendrían que aumentar con respecto a estas estructuras que habíamos visto la semana del módulo 6, ¿no? Donde teníamos que definir el diseño de la experimentación, teníamos que hablar de nuestra población y hablar de nuestra muestra además. Ya, eso sería con respecto a la tarea 6. Los que no tienen ese sentido, pues podrían ir actualizando o esperar que yo pues, les ponga la retroalimentación. Las personas que lo hicieron en ese contexto, ya les he ido poniendo la nota. Sin embargo, creo que algunos deberían actualizar. Ya, eso quería decirles con respecto a la tarea 6. Con respecto a la semana 7, mil disculpas, la semana anterior, porque yo trabajo en Orcuquí y tuve una conferencia en Quito y no calculé bien los horarios, entonces no me dio tiempo de encontrar una conexión. Entonces vamos a recuperar el módulo 7 el día de mañana. Cualquier cosa yo les estaré informando. Es bastante corto lo que se hace en el módulo 7, es dar a conocer ciertas herramientas si es que no la conocen para el análisis de datos. En ¿cómo se llama? En la plataforma, en el módulo 7 voy a cargarles las herramientas que se utilizan para el análisis de datos. Por lo general yo tenía para datos, para las maestrías de biología computacional. Voy a completar con un listado para el análisis de datos y también que puede hacer una revisión de
tópicos importantes para que puedan realizar la tarea del módulo 7, ¿ya? No es muy complicada, más bien aquí se habla de herramientas que ustedes pueden utilizar para el análisis de sus datos y tratamiento de los datos. Ya. Hoy vamos a seguir como si fuese normal el avance del curso. Entonces vamos a detenernos en la tarea, en el módulo 8. Aquí pondré la grabación. Y aquí está, permítanme un ratito que están aquí molestando. Buenas tardes, profesor, tiene silenciado el micrófono. Perdón, gracias. Bueno, les decía, ¿no? Que en esta semana está aquí la tarea, la rúbrica de la tarea, que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo voy a tratar de desarrollarla con ustedes, ¿no? Además de esa tarea, de arriba tenemos que presentar estos dos trabajos, estos dos archivos que están aquí. Este es un nuevo pedido del director de la maestría, que ha solicitado se incluya estos dos documentos en las calificaciones de esta asignatura. Por lo general, me refiero a estos dos archivos, ¿no? Que deben estar llenos para poder pasar las calificaciones de esta asignatura. Entonces se van a promediar estos dos archivos en la nota 3. Ahora, no he podido subir como la nota 2 porque todavía queda pendiente actualizar la tarea del módulo 6 de las personas que van recibiendo la retroalimentación o que quedarían en completar la tarea. Una vez que ustedes me envíen cómo va a estar hasta el día viernes, entonces yo ya subiré el resumen de notas del módulo del segundo parcial, ¿ya? Igual les subirían para que ustedes revisen y pues si tienen alguna observación me digan. Hay personas que han enviado al correo algunas actualizaciones, pues en tanto vaya terminando con el módulo 6 en la plataforma, revisaré los correos y pues todos tendremos la nota de esos parciales. Con respecto al módulo 3, hay que hacer esta tarea, hay que hacer la tarea del módulo 7 que yo les daré una explicación el día de mañana. Y hay que llenar estos dos documentos. El primer documento es un formato en donde se les pide a ustedes información. Entonces, es lo que está aquí. Ya, aquí ustedes definen la modalidad de titulación, es lo que deben proponer.
Y el segundo documento es prácticamente la estructura del plan. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los objetivos? Objetivos específicos, porque es importante investigar. Esas son las tareas que íbamos haciendo los primeros días, ¿no? Porque lo voy a hacer. Los antecedentes, ustedes ya marcaron un marco teórico, ya determinaron ciertos tópicos que van a topar en el desarrollo, entonces ya les puede ayudar a plantear los antecedentes. Aquí está el tema metodológico. Recuerden hablar del método científico, de las herramientas que van a utilizar, de la experimentación que vayan a realizar, ¿ya? Y obviamente cuáles van a ser los resultados esperados, qué es lo que ustedes pretenden eh, publicar, qué es lo que ustedes pretenden defender, qué es lo que ustedes pretenden mostrar al momento de culminar su trabajo. Ya, miren, aquí yo he planteado una estructura que les va a ayudar en el desarrollo de esta actividad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, el análisis cuantitativo que hemos venido revisando a lo largo de las sesiones, y obviamente es el trabajo que ustedes deben realizar y luego desarrollar esto necesariamente con un tutor. Aquí la palabra muy importante, ¿no? El desarrollo con la mano de tutor, el punto de vista de él es muy importante, debido a que algunos tal vez no tengamos experiencia en realizar trabajos de investigación, trabajos de titulación, más que todo en las ramas que ustedes vengan desarrollando su proyecto de maestría. Eh, Algo que hay que tener en cuenta es que los conceptos básicos de la estadística ustedes lo deben manejar. Esto es muy importante para la validez de los datos más que, bueno, obviamente en el desarrollo de su trabajo ustedes irán aplicando técnicas, metodologías, herramientas que les permitan adquirir y analizar datos, pero la estadística básica para darle validez al proyecto de titulación también es importante y debe estar dentro de su perfil profesional. Ya, eso asumimos que ustedes lo conocen, ¿no? Entonces, miren, voy a empezar al desarrollo de la tarea desde aquí. Es la propuesta que yo hago para que ustedes puedan desarrollar el documento anterior y va a ser el documento que mostré de Word y va a ser también el formato que se utilizará para poder desarrollar la tarea número 8. Entonces, miren, quiero resumir todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de los 8 módulos. Un ejemplo, miren, se me viene a la cabeza, este es un proyecto que se planteó, se propuso y se desarrolló como tesis, ¿no? Entonces, miren, se nos vino la idea que se quiere analizar el incremento de la mortalidad en Ecuador debido al SARS. COVID-19, que lo he puesto ahí. Esa es lo que se vino a la cabeza, la temática en la que nosotros queríamos desenvolvernos en una actividad de investigación. Ya. Como les decía, este tema fue propuesto, fue aprobado, entonces considero válido que lo revisemos aquí y vaya planteando cada una de las etapas que se propusieron para plantear la propuesta, ¿ya? Ahora, a lo largo de los talleres, yo he venido diciendo que el problema es lo más importante del proyecto. Nos permite, obviamente, definir la estructura de la investigación. No hay a dónde ir. Pero definir el problema no siempre se logra desde el primer intento. No siempre lo logramos en la primera vez. Esto viene de la experiencia del investigador. Y siempre el problema está sustentado en la revisión bibliográfica acerca del tópico que deseo desarrollar. Ya, yo los recomiendo y que empiecen entonces, como les decía, el problema va sustentado de la revisión bibliográfica. Entonces, yo les propongo primero que desarrollen la estructura del marco teórico en primer lugar. Alrededor de esta idea que ustedes tienen, en este caso que yo les presento, que es el incremento de la mortalidad en Ecuador debido al SARS-CoV-19. Voy a proponer un marco teórico alrededor de esto, ¿ya? ¿Y cómo se planteó? Entonces, miren, se habla que esto es una pandemia. Entonces, lo primero que queremos analizar es las pandemias. Este es un punto, entonces, del marco teórico.
Le voy a poner pongámosle, permítame, le pongo así. Y le voy a poner con este guión, ¿no? Con los puntos que yo quiero topar. Primero quiero hablar y empaparme de las pandemias para buscar antecedentes en el pasado. A ver si ha habido antecedentes en el pasado, cómo lo atacaron, qué hubo, cuáles fueron las características. Ya, entonces me empapo de esto. Luego, sí, ya se puso. Luego quiero hablar de los virus, porque decimos que este es un virus, los tipos que hay en las estructuras. Acuérdense que si lo mío es analizar datos, sea la maestría de análisis de datos, sea la maestría de biología computacional, lo que queremos es trabajar, analizar datos, entonces debemos empaparnos de ciertos conceptos. Y estos conceptos van a ser muy importantes al momento de discutir con un tutor o al momento de buscar información. Entonces, en ese sentido voy formulando mi marco teórico. Con respecto a la tarea donde pusimos el marco teórico, aquí voy a hacer una pausa, ¿no? Con lo que he ido revisando. He puesto ciertos comentarios al respecto en las tareas. Si bien es cierto, miren, aquí voy a poner no exactamente la definición de virus, sino voy a analizar los virus. En marcos teóricos que encontré se escriben definiciones que tal vez son simples, ¿no? Yo quiero poner una, por ejemplo, definiciones como en el ámbito de la ingeniería, ¿qué es la energía? Tal vez no es necesario porque acuérdense que los que van a leer su trabajo son expertos en los temas. Este marco teórico al momento de plantear el problema hace referencia a lo que yo voy a necesitar para poder volverme casi experto de la temática que quiero desarrollar. Luego iremos viendo en la estructura si todo lo que va aquí es necesario, obviamente de la mano del tutor, viendo si los conceptos, algunos habrá que poner, o otros pues sean simples y no haga falta poner, como les decía, ¿no? En el caso de la ingeniería, pues poner concepto de energía, pues para los revisores va a ser algo que no va, ¿ya? Y bueno, poníamos tipos y estructuras de los virus. Ya. Voy a seguir desarrollando, bueno, voy a ponerle por acá lado. Permítanme una sola línea porque si no va a quedar espacio. Pandemias, virus, tipos y estructuras, ¿no? Ok. Queremos hablar de cuán contagioso puede ser, ¿no? Esto va también a darnos un indicador. Queremos ver cuál es el nivel de contagio con este tipo de virus. Y también lo que quiero es buscar antecedentes, ¿no? Antecedentes con otros tipos de virus, con alguna otra pandemias que haya existido. Bueno, ahora quiero ver cómo la gente responde, ¿no? La inmunidad y sistema inmunológico. Déjenme ver si está cogiendo de las personas. Miren, esto es muy importante para al momento de discutir. Ya podemos ser un poco más específicos, no podemos hablar ya del COVID-19, de este virus, y lo que vendría, ¿no? Vacunas, tecnologías de vacunas, procesos de vacunación, obviamente, los que se realizaron en el país. ¿Qué más tendríamos por aquí? Efectos, o sea, que hayan personas que hayan fallecido debido a la vacunación, ¿no? Entonces ponemos aquí efectos de la vacunación y efectividad también de la vacuna, ¿no? Efectividad. Vacuna. Bueno, acuérdense que decían Pfizer, Sinovac y las que se presentaban, ¿no? A ver cuáles. Y podríamos esto hacer un análisis eh, en América Latina,
Ya le hacemos un macro y podríamos hacernos uno ya micro, ¿no? Y podríamos hacer algo en Ecuador. Ya, ya hemos también delimitado y hemos puesto nuestros, geográficamente, y hemos puesto límites delimitado a la investigación. Ahora, la mortalidad también, ¿no? Ya vamos al punto principal, la mortalidad. La mortalidad podríamos hacerlo una comparación en episodios normales, es decir, fuera del COVID versus época de pandemia. Ya. De aquí hay cosas que puedo revisar en los libros y hay cosas que se van a buscar en papers. Entonces, las definiciones básicas y para poderme empapar de ciertas cosas, si no soy experto, entonces vamos a encontrar en los libros que son una fuente de información bastante buena, pero en algunas de las sesiones había dicho que tienen información un poco retrasada con respecto a los papers, a los artículos científicos. Ahora, las estadísticas, por ejemplo, de la mortalidad, de efectividad de la vacuna, algunos efectos de la vacunación y procesos de vacunación, eso lo vamos a encontrar en fuentes más frescas, que en este caso vendrían a ser los papers y los papers de revistas indexadas. Entonces, lo que les recomiendo también es que mientras se van empapando de los nuevos conceptos, tal vez de términos que no conozcamos, de áreas del conocimiento donde no seamos fuertes, que vamos necesariamente a acudir a los libros, también a la par vayan revisando artículos científicos que nos permitan obtener datos verídicos. Es muy importante aquí que sepan seleccionar los artículos científicos, no necesariamente los que están en la web en primera búsqueda son los mejores y tengan datos fidedignos. A veces nos toca ingresar a librerías que estén indexadas en Scopus, Web of Science y averiguar el cuartil, el primer cuartil, perdón, quintil, primero, segundo, etcétera, etcétera. Eso habrá que revisar. Ya. Una vez que hemos ya revisado la bibliografía y hemos discutido con colegas, compañeros, especialistas en el área, si es posible con alguien que podría ser nuestro tutor, y una vez que hemos analizado los números, pues nos surgió a nosotros la siguiente pregunta, miren, y este va a ser ya nuestro problema, ¿no? Nuestro question research. Entonces, déjame le muevo un poquito. Bueno, pongámoslo aquí, problema, en la misma línea. Ya. ¿Qué pasa con la mortalidad en las personas que no tienen la dosis completa? Eso fue lo que luego pensamos, ¿no? ¿Qué pasa con la mortalidad de las personas que no tienen? Miren, hoy ya hay un repunte, se habla de un repunte del virus, a pesar de que muchos ya nos hemos vacunado 4 veces, ¿no? A ver, entonces ahora será más fuerte. ¿Qué pasa con la mortalidad, no? Que no tienen la dosis completa. Ok, entonces miren, en el marco teórico, la idea fue incrementar el incremento de la mortalidad en Ecuador debido al SARS. Pues estudiamos todo eso, hablábamos de la mortalidad y la pregunta que se formuló es: ¿qué pasa con la mortalidad de las personas que no tienen la dosis completa? Entonces, ya no analizo todas las personas que fallecieron por COVID. Simplemente vamos a hablar de las personas que tienen, por ejemplo, una sola dosis o tenían una sola dosis. Ya, una vez que tenemos el problema ya planteado, que está en relación a nuestro marco teórico y a la idea de investigación, entonces ya podemos plantear la hipótesis. Si seguimos la estructura, podemos plantearnos la siguiente pregunta. Le voy a escribir aquí. Miren, la aplicación, por eso decía que el problema es lo más importante.
de la dosis completa contra el virus del COVID-19 reduce el número de muertos. Ahí hemos planteado en forma de pregunta, ¿de acuerdo? Reduce el número de muertos. Ya lo hemos planteado en forma de pregunta, que se puede ser verdadera, ¿cómo podemos hacerlo fácil? Ya, la aplicación de la dosis completa contra el contra el virus del COVID-19 reduce el número de muertos. Entonces, esto nos permite a nosotros ya definir una hipótesis, decir si es responder sí, no, o modificar esta hipótesis. Ahora, lo que tenemos aquí que de una vez establecer son las variables dependientes y las variables independientes. Por eso he hecho esto así, ¿no? Entonces ponemos aquí la variable dependiente, necesariamente va a ser el número de muertos, ¿no? Es algo que yo no puedo modificar, pero lo que sí podemos modificar es la variable independiente, que va a ser verificar en los registros si las personas tenían la dosis completa o no. La dosis completa. ¿Cuántas? ¿No? Tres dosis, dos dosis, cuatro dosis, bueno, algunos ya está la quinta dosis, entonces eso tendríamos que verificar. Ya. Entonces, miren, así es como se plantea, ¿no? Al menos cuando estamos nuevos en esto, estamos iniciando, buscamos un tópico, una idea, proponemos un marco teórico que lo vamos estudiando, lo vamos analizando a través de documentos, escritos, papers, viendo qué hay alrededor, viendo a un nivel local, viendo a un nivel regional. Y en base a esto planteamos un problema. A partir del problema surge la hipótesis y aquí podemos ya diferenciar las variables dependientes y la variable independiente. ¿No? Bueno, en este caso tenemos el número de muertos y la variable independiente, pues la dosis completa. Ya, una vez que tenemos la hipótesis ya establecida, entonces ya podemos analizar y abordar el diseño de la investigación. Aquí quiero decir dos cosas. Número uno, no puede infectar a personas con el virus, luego vacunar a un grupo con una dosis, luego con dos dosis y verificar. Bueno, si tuviésemos los recursos, lo haríamos, pero aquí no había recursos para realizar eso, ¿no? Entonces no puedo realizar ese experimento. Tampoco es que tenga yo un modelo digital de una persona y un modelo digital de la vacuna y en una simulación realizar estos procesos, ¿no? Contagiar a gemelos digitales y en un computador, en un mundo virtual, pues inyectar la vacuna y ver la evolución, ¿no? Entonces, y hacer estos datos. Tampoco voy a hacer una simulación. Entonces, como no voy a hacer ni una simulación, ni construir un modelo, ni tampoco voy a realizar el experimento porque no tengo los recursos y así están los datos. Entonces, lo que voy a hacer es un análisis comparativo basado en datos históricos y reportes. Entonces, mi diseño va a ser un experimental. Por favor, profesor, repítame esto último. ¿Cómo le hace Ya, el análisis del diseño? veamos otra vez, ¿no? Miren, no voy a meter a gente en un laboratorio primero, ¿de acuerdo? Porque no tengo los medios. Se podría hacer, ¿no? Hacen muchos, ¿no? Estos experimentos, al menos con medicamentos. Pero no es el caso. Y además que tengo datos. No es el caso, no tengo los recursos, no tengo los laboratorios, pero tenemos datos. Entonces, en primer lugar, no voy a realizar el experimento yo mismo. Yo no voy a controlar el experimento, no voy a generar grupos de control ni grupo experimental. Eso en primer lugar. Podemos llevar el experimento por otro lado. Estos experimentos virtuales se aplican mucho en la ingeniería, por ejemplo, para analizar el rendimiento de los automóviles. Ya puedo hacer un modelo completo del funcionamiento de un automóvil.
y quisiera yo verificar el rendimiento con determinado aceite, el rendimiento del motor. Eso se puede hacer, existen modelos para eso. Y podría, en vez de poner varios autos en un laboratorio e ir probando el aceite y ver cómo funciona, puedo hacer este proceso en modelos virtuales y obtener resultados muy pegados de la realidad. Puedo llevar mi experimento a un mundo virtual. En el caso del COVID no puedo hacer eso, porque en primer lugar no tengo un modelo digital del funcionamiento de todo el cuerpo humano. Y no tenemos tampoco la manera de probar la vacuna en este modelo digital como para poder acelerar los procesos. Entonces, sea virtual, o sea física, o sea presencial, el experimento no lo voy a realizar. Lo que voy a hacer es tomar datos históricos y voy a hacer el análisis de esos datos que están ahí. Ya, a eso es lo que llamo un diseño no experimental. ¿Sí? Ok, si algo, pues ahí me siguen preguntando. Ahora, acuérdense que el diseño no experimental tenía dos, ¿no es cierto? Longitudinal y transversal. Transversal, tomar la foto hace rato, longitudinal, pues ir por periodos. Bueno, entonces planteamos hacer comparaciones por periodos. ¿Ok? Y lo que se pretendía hacer en este trabajo es analizar los periodos entre diciembre del 2020 y septiembre del 2021, de marzo, perdón, del 2020 y septiembre del 2021, que era la información que se tenía para esto, ¿no? Bueno, ahora ese proyecto se ha ido alimentando de varios datos más, entonces, pues bueno, ya ha ido creciendo. Ok, ahora, ¿qué vamos a analizar? Entonces, se va a definir la población. Pues esto se trabajó con 567 reportes del Ministerio de Salud Pública. Okay, esa es la información que se tenía en el periodo de marzo 2020 a septiembre 2021. Ok, eso es lo que se denomina un diseño no experimental, y aquí entonces como vamos a analizar un periodo, acuérdense que el transversal, tan foto, longitudinal, necesitamos un periodo, entonces longitudinal. Ya, ahora, al inicio no se podía trabajar con toda la muestra porque queríamos comparar periodos similares, ¿no? Entonces lo que se hizo fue marzo, diciembre, diciembre 2020, ¿de acuerdo? Y aquí se contó con 294 casos. Bien. Y luego se analizó el periodo a marzo-septiembre, pero del otro año, ¿no? Marzo-septiembre. Y aquí se contó con 273 casos. Bien. Estos dos de acá, 294 casos, 273 casos, ¿sí? Es 2021, ¿no? Bien. A cada uno de estos nosotros les llamamos la muestra. Esta fue nuestra muestra. Bueno, cada uno es la muestra. En sí, este y el otro también. Ya estos datos, por lo que la persona que desarrolló, pues tenía acceso a los datos del Ministerio de Salud acerca de esto y pues se pudo obtener esta información. Ya. Entonces, miren, ahí estaríamos, ¿no? Esto nos permite responder muy bien al, al documento, ¿no? Que vamos a hacer un diseño no experimental, obviamente, porque vamos a realizar nosotros el experimento, vamos a basarnos en datos, longitudinal vamos a analizar periodos, la población es todos los registros que teníamos, y nuestra muestra pues está separada, diferenciada
por los periodos que nos planteamos de analizar y los registros que se tenían, ¿no? 2272, ya. Ok, entonces miren, una vez establecida la población, la muestra, vamos a ir ahora al análisis cuantitativo de los datos. Ahora, ojo chicos, verán, análisis cuantitativo lo hago sin importar si mi enfoque es cuantitativo o cualitativo. ¿Qué significa el análisis cuantitativo de los datos? Es procesar la información que yo tengo. Ya, entonces esto no va a depender del enfoque. Simplemente es analizar los datos que yo tengo, sea de entrevistas, sea de reportes, sea de registros de datos en bases de datos, sea de sensores, de equipos de laboratorio, equipos de instrumentación. Lo que voy a analizar esos datos y a ver si me sirven, ¿no? Y voy a pasar determinada estadística para ese análisis. Como les digo, esto no es un análisis que les quiere decir estricto de su proyecto. Este análisis es para ver si los datos que he recogido me sirven para poder continuar con la investigación. Por eso digo, esto no importa y no está relacionado con el enfoque. ¿De acuerdo? Acuérdense que el enfoque puede ser enfoque cuantitativo o enfoque cualitativo. El enfoque cuantitativo, que es el que hemos venido desarrollando a través de los módulos, es el que me permite la experimentación y creeríamos que está relacionado mucho con el análisis de datos. Pero tanto en el cuantitativo como en el cualitativo hay que hacer un análisis. Aquí es muy importante entonces hablar de la recolección de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues simplemente se utilizaron datos publicados. ¿Cómo se utilizó? Son datos publicados y se los llevó a formato de data, ¿no? Para el análisis, ¿no? Un CDS. Y se los llevó a formato de data, ya, para que se los pueda analizar, ¿no? Ok, y aquí ustedes pueden hablar de las herramientas que vayan a utilizar esto. Bueno, como básico, hay otras herramientas, hay R, hay varios, ¿no? Etcétera. Y dependiendo de su campo de acción. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? Puede ser, como les decía, puede ser encuestas, puede ser entrevistas. Las personas que utilizan equipo, pues pueden decir, voy a utilizar a través de equipo, del laboratorio, y de instrumentación industrial, sensores, equipo médico, equipo de laboratorio clínico. Pues aquí dicen cómo van a recolectar los datos. Y también tienen que decir cómo van a presentar la información. Entonces se va a trabajar con archivos planos, se va a trabajar con archivos de texto, se va a trabajar con metadata, como ustedes vayan a presentarlo. Si van a trabajar con imágenes, entonces se van a tomar fotografías, se va a trabajar con este tipo de imágenes, de cefalograma, etcétera, etcétera. Como ustedes lo vayan a presentar, aquí se pone ese análisis, ¿de acuerdo? Y luego ya obviamente los resultados que ustedes vayan a hacer. Por último, tenemos aquí el reporte. En el reporte nosotros eso, reportamos, más bien escribimos lo que queremos reportar. Por lo general son los resultados de la investigación, los resultados del proyecto. Resultado 1, resultado 2, bueno, eso ya va a depender de cada quien, ¿no? Resultado 3, pero queremos presentar los índices de mortalidad, queremos reportar la efectividad de la vacuna, queremos reportar si una o dos dosis fueron suficientes, queremos reportar qué pasó con las personas que tenían 2 o 3 más dosis, si hubo fallecidos o no, etcétera, etcétera. Eso ya, pues, ya van a depender de cada uno de ustedes y de cada uno de los tutores. Ya, miren, obviamente esto es como enfoque. ¿Quién me ayuda? ¿Quién dice cuál es el enfoque?
Por ahí alguien que nos diga cuál es el enfoque de la investigación. Bueno, vamos a preguntarle a Byron Sosnavas. Byron, ¿qué concluiríamos? ¿Cuál es el enfoque? Buenas, ¿me escuchan? Byron. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Carlos, ¿cuál sería el enfoque? Entiendo que es un enfoque cuantitativo porque el análisis se lo haría en base a un diseño no experimental. Ya no, con todo lo que hemos dicho es exactamente lo que queríamos llegar a un cuantitativo. Ya. Entonces, miren, eso sería lo que tendríamos que hacer. Ya tenemos el enfoque, hemos planteado el problema, tenemos la hipótesis, hemos puesto el diseño, sabemos cuál es la población, la muestra y cómo realizaremos el análisis de los datos. Ya, esa sería la forma de llenar el documento tenemos que tenemos en la tarea. Son 3 tareas para este módulo, para el módulo 8. Nos queda del módulo 7. Entonces, bueno, acuérdense que esta es tarea de semana a semana. Perdón, Sí, sí. esta carilla es la tarea, así tal cual esta carilla como presentación. Sí, lo que ahí le pide utilizar una de las herramientas como hemos venido presentando, pero en sí es esto que está aquí. Ya, claro, obviamente faltaría completar con el reporte, con lo que se quiere reportar o lo que ustedes quieran reportar, cómo van a hacerlo el análisis, cómo ustedes analizarían los datos y las herramientas que utilizarían. Muy importante que en esta actividad ya hablen de la herramienta que van a utilizar. Yo voy a utilizar Python y TensorFlow para realizar el análisis de las imágenes. Eso puede ser, ¿no es cierto? Eso puede ser. Profesor, ¿reporte podría ser considerado una base de datos? No, ¿O no, un reporte es el resultado que usted va a presentar de su investigación. El resultado que usted espera obtener producto de su investigación o de bueno, o de la finalización del proyecto. no, Bueno, si un como solo valor resultado, cuantitativo de una variable? si como resultado usted pretende presentar una base de datos estructurada con cierta información, sí, también es un resultado. Una consulta, Vladimir. Claro. ¿Necesariamente el software tiene que ser Python? Porque bueno, No, no, en no, el no, no, caso de la... no, no, no. Como yo les ponía como ejemplo, ¿no? Pero necesariamente ya en este punto ustedes ya deberían definir el software, las herramientas que van a utilizar. No solo el software, ¿no? Sino acuérdense que al momento de la recolección de datos yo puedo decir voy a utilizar, qué sé yo, equipo de laboratorio clínico, equipo de hemodiálisis para obtener de ahí los datos, no sé. Aquí habrá que decir las herramientas, no solo software. Obviamente, esto sale de este punto de acá arriba, ¿no? Esto sale de este punto de acá arriba, porque ustedes van a revisar los papers, cómo se hicieron, qué software utilizaron, qué herramientas utilizaron. Dentro de los mismos papers, ustedes podrán determinar a qué población atacaron, qué muestra utilizaron, la metodología que se aplicó al momento de realizar la investigación. Entonces, eso también les va a ayudar a ustedes a moldear su proyecto. Acuérdense que cuando ustedes envían a publicación un artículo, pues estos son los temas que revisan los que ven la forma, no el profundo. Bueno, también los que ven el profundo del artículo. Muchas veces analizan las muestras, preguntan por la población.
preguntan por el experimento, te hacen observaciones si el experimento es claro o no, si se puede repetir. Entonces, en los papers es donde ustedes pueden empezar a dar una forma a su trabajo de titulación. Profe, disculpe, buenas tardes, perdón Buenas por el tardes. rato. No me queda claro algo ahí en el problema, porque de lo poco que leí de las normas de cómo presentar el tema, dice que la falta de no es un problema. No, no, no Entonces es un aquí lo problema. interpretamos, dice, perdón. Sí, sí, no es un problema la falta de... Ajá. Entonces, por ejemplo, es lo mismo que decimos que la falta de las dosis, de una dosis de las, está pasando algo en las Ah, no, no, personas. mire, la falta de una, por ejemplo, alguien plantea, no, porque no tenemos aire acondicionado, aquí la gente se enferma, por decirle algo, no baja el rendimiento. Ok, entonces, en ese caso sí, o sea, en ese caso sí, aquí la falta de la, de la segunda dosis sí, no es la falta, sino que no tengo. Ahora, por ejemplo, si una persona dice, porque yo no tengo esta máquina, no puedo hacer 20 o levantar mi producción. En cambio, ahí nosotros debemos darle un plus a eso. Decir más bien que el problema de la persona es que no tiene automatizado el proceso, ese sería el problema. Y nosotros queremos meter la máquina como solución. Si me hago entender a la diferencia aquí, en cambio decimos que no tiene la dosis completa, no como que a mí me falta como investigador, sino que a las personas que les falta esa dosis. ¿De aquí no podría meter yo una vacuna como producto mío, ¿sí me entiende? Eso es lo que yo digo. Aquí yo no tengo una oportunidad porque yo no tengo un laboratorio y yo no tengo los medios para meter la vacuna. Por eso yo aquí no podría ver como oportunidad a la otra dosis. Pero al final podríamos hacer algo así como una escritura, ¿no? Porque podríamos, en el caso, en el ejemplo que usted pone, podríamos poner, por ejemplo, la incidencia del aire acondicionado sobre las personas. Sí, sí, pero Ya, si yo quiero, ahora yo, por ejemplo, yo soy una persona experta en esto de aire acondicionado, de instalaciones de aire acondicionado, entonces yo le vería como una oportunidad. al Pero final es sí, solamente la escritura, ¿no? sí, sí, al final, no, claro. Y ojo que la redacción puede variar mucho al momento de la defensa, al momento de proponer el tema, sí. Sí, o sea, uno es simplemente la redacción, pero sí va a pesar al momento de la defensa. En la parte de los reportes, profesor, cuando dice el resultado, ¿y qué tal cuando el resultado es el desarrollo del software, por ejemplo, para la resolución de una secuenciación, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, no el análisis cuantitativo dice qué datos se utilizaron, qué software. Entonces ahí ya le mencionaría al software que estaría prebautizado, por ejemplo, secuenciador uno por decirle. Se utilizará secuenciador uno que está desarrollado en tal y tal, con tales librerías y demás. Ujú. Así tendría que hacerlo en el Así tendría análisis. que poner los resultados. Si usted, a ver, en el tema de los resultados, me está diciendo que va a presentar un software desarrollado por usted. Sí, 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 sí. Sí, entonces, un software y en los resultados habrá que detallar las características de ese software, ¿no? Qué sé yo, eh, permite un procesamiento de datos en gigabytes, o sea, todas las métricas que se da por los software, o que se pretendería llegar, ¿no? Ya, profesor. Sí, Gracias. acuérdese que cuando uno diseña software, tenemos métricas, ¿no? Del diseño. Y eso sería lo que podríamos poner ahí en el reporte. En nuestros temas de trabajo de tesis no tenemos que hacer hipótesis, me parece, ¿o sí? Me parece que no, En porque el documento déjame ver, el documento no pide la hipótesis. Sí, en el documento no pide la hipótesis. En sí, en el desarrollo, les recomiendo que planteen una.
Porque siempre, como les digo, siempre, y esto como experiencia de participar en tribunales de maestría, entonces mucho le pegan a este tema de la investigación, mucho le relacionan con la producción de nuevo conocimiento. Entonces, siempre alguien les va a preguntar cuál es su hipótesis. Es más, si tal vez no esté en el escrito, en el documento, pero que ustedes la puedan llevar y las puedan expresar o la puedan decir, ¿no? Profesor, ¿usted de pronto sabe si los referenciadores bibliográficos se aceptan o hay que incluir las citas en el Word mismo de pronto? ¿Sabe usted de eso? De las referencias, perdón. No sabría decirles, no tengo el formato de titulación. Voy a pedirle a Miguel y si algo lo reviso y les comento a través de los foros. Ya, gracias. Ya. Profesor, una consulta. Ahorita Claro. está con el documento abierto. ¿En qué sección de las que están en el documento va esto que acaba de hacer de población, En metodología. de la investigación? Ahí, En metodología. Ajá. ya. No me quedó claro, ¿a qué se refiere con diseño no experimental longitudinal? Ya, acuérdense que el diseño no experimental es cuando no vamos a hacer experimento. Vamos a analizar datos o trabajar con datos registrados. Y dentro de ellos había dos clasificaciones. Transversal, que es ir ese rato, tomar una foto de lo que está sucediendo, ese momento, o longitudinal, cuando analizamos por periodos. Entonces aquí decidimos hacer un análisis por periodos de la mortalidad, por eso quedó longitudinal. Ya. Sí, ¿Y podría hacerse de los dos tipos o siempre tiene que definirse uno de los dos? a veces si uno necesita, por ejemplo, dicen, bueno, voy a ver qué pasó con los muestros en este hospital. Voy ese rato, tomo una muestra, digo, bueno, el día de hoy murieron 10. Quién sabe si me ocurre ir mañana, mejor hace un 5, el otro día 3. Eso sería tomar la foto, ¿no? Ese rato transversal. Pero me doy cuenta que es tan variable, o sea, no es uniforme, que considero más bien voy a hacer un periodo. Entonces sí se pasó de un transversal a longitudinal. Eso, por ejemplo, aquí hacen muchas investigaciones los biólogos que saben ir a la Antártida, ¿no? Entonces toman una muestra, dicen, bueno, parece que no es lo que esperábamos, entonces van en esos buques que bajan a la Antártida y, bueno, esperan un periodo, ¿no? Entonces, de lo que esperaban ellos tomar un resultado en ese momento que iban, pues ya les toca continuar con el buque y se transformó algo que era transversal, que esperaban tomar una foto, en algo longitudinal. Sí, es posible. Pero no sería recomendable, ¿no es cierto, profesor? Porque se alargaría, o sea, dependería el objetivo más que todo. Para Claro, tomar no, fotos, esto que les sería, digo, estos chicos que van, obviamente plantean luego un nuevo proyecto. Entonces, sí, obviamente, si yo ya defino, debería definirlo al inicio, ¿no? Aquí es fácil porque los datos ya estaban, o sea, los datos ya pero estaban ahí registrados. como para tesis deberíamos hacerlo más. Sí, ya más específico. Claro, si ustedes quieren continuar, o sea, son investigadores y su vida es desarrollar o trabajar alrededor de ese tema, si algo que fue transversal, se puede construir longitudinal, pero ya para su tesis no lo recomendaría. Bueno, cualquier cosa sigo pendiente en el teléfono, en los chats, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, actualicen la tarea 6 y abro esta. Y nos vemos un ratito el día de mañana para actualizar lo de la tarea 7. Listo, profe. Tengan una buena Profesor, noche. Mañana a la misma tenemos- hora, Mañana a las 8, por favor. Mañana a las 8. a las 8. Sí, por favor. Ok, gracias, profesor. A ustedes, buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Muchas Profesor, gracias. va a habilitar la tarea 6 para subir de nuevo. Sí, hasta el viernes la voy a habilitar. Ok, muchas gracias. Hasta luego.